La realidad ya la vemos todos los días tal y como es. Por eso, a la hora de coger un lápiz, la ilustradora vallisoletana Cris Ortega prefiere imaginar mundos fantásticos, criaturas extrañas y mujeres de extraordinaria belleza que viven en una época indefinida entre lo medieval y lo futurista. Cuando Cris Ortega se enfrenta al papel en blanco, sus ojos cambian, toman un brillo especial y su mano comienza a trazar un mundo más allá de la realidad. Este fin de semana, la ilustradora ha recibido un galardón por su contribución al mundo de la fantasía en el segundo Festival de Cine de Terror y Fantástico de Peligros y ha firmado ejemplares de su obra más conocida, Forgotten, en la librería especializada Shazam. La verdad es que esto empezó de una forma muy espontánea, porque yo no tenía ninguna intención de ser ilustradora, yo quería ser piloto de aviones. Lo que pasa que, pues las circunstancias se pusieron de tal forma que acabé entrando en la escuela de arte para hacer ilustración, que siempre me había gustado, y empecé trabajando un poquito en el género del cómic, porque había antes estado trabajando en algo de literatura, de historias de terror, y quise hacer una adaptación al cómic. Empecé trabajando en el cómic y sin darme cuenta prácticamente acabé dedicándome de lleno a ello y empezando a publicar. Poco a poco llegó la ilustración junto con los textos y nada, pues hoy en día me dedico más de lleno a la ilustración. Durante estos años también he desarrollado otros trabajos como publicidad y diseño de videojuegos, de juegos de rol, de juegos de mesa también. Y pues un poquito de todo tipo de trabajos de diseño, publicidad y cómic e ilustración, que es en lo que ahora mismo estoy más centrada. Los mundos fantásticos y los ambientes góticos predominan en sus trabajos, en los que los paisajes tienen también unos importantes toques oníricos. Siempre me ha gustado acercarme al realismo, porque se acerca un poquito más a ese mundo de fantasía que veíamos en los libros, en películas, pero no me gusta pintar cosas que ya existen, porque eso ya lo vemos todos los días. Para eso tenemos la fotografía, tenemos la televisión, tenemos un montón de medios que nos muestran la realidad. A mí me gusta mostrar cosas que no existen, cosas del mundo de fantasía, del terror, cosas que no existen pero que podrían existir. La elaboración de las ilustraciones es lenta y los detalles están cuidados al máximo. Todo empieza con una idea que fluye en la cabeza de Cris Ortega, que enseguida coge el lápiz. Lleva muchísimo trabajo. Primero lleva un trabajo de estudio, porque para realizar cada una de las ilustraciones siempre tienen que tener una serie de elementos que conformen la imagen. No puedes, por ejemplo, hacer una historia sobre la Edad Media y poner una tienda de burritos detrás. No, tiene que haber una adaptación entera del momento, de la época, de la vestimenta, de todo lo que conlleva esa escena que quieres mostrar y esa historia que quieres contar. Entonces, pues necesito a veces 1 o 2 semanas de estudio de todos los elementos que lo conforman. Luego, pues procedo a hacer bocetos, 3, 4, 20, los que salgan hasta que consigo la escena que realmente me interesa hacer. Y a partir de ahí empieza el trabajo duro, que es empezar a dibujar, pintar, dándole forma, y a lo mejor un proceso de una de estas ilustraciones puede llevarme 60 horas, a lo mejor puede llevarme 2 meses, dependiendo de la dificultad. Pero vamos, en cualquier caso son muchas horas de trabajo. Las nuevas tecnologías también juegan un papel importante en el trabajo de esta ilustradora. Actualmente mi técnica es técnica digital, pintura digital es como la llamamos nosotros. Básicamente es realizar un dibujo a lápiz como toda la vida, eso se escanea y se procede a colorear a través de un programa de ordenador, que en este caso es el Photoshop. Ahora, el método, para aquellos que no lo conozcan, porque aún es bastante novedoso y se hace extraño a la gente, pues no se trata de tocar un botón y que el ordenador te lo dé hecho, no, ni mucho menos. Es muy parecido al óleo. Tienes que mezclar los colores de la misma manera, tienes que ir adaptando el color y formándolo capa a capa, pincelada a pincelada, como si fuera un óleo. Lo que pasa que el método es distinto. No tenemos que esperar el proceso de secado ni utilizar esas pinturas, sino que lo mezclamos directamente con el ordenador y una paleta gráfica que viene a ser como un pincel, pero informático. Cris Ortega, a sus 30 años, es toda una referencia en el mundo de la ilustración junto a otros autores como Luis Royo. No obstante, España, según reconoce la autora, aún está muy por detrás en este campo. España siempre está a la cola de muchos aspectos del cómic y la ilustración.
Hoy en día la ilustración, sobre todo la ilustración más que el cómic en España, está aflorando muchísimo, porque tenemos una cultura un poquito más aferrada a la literatura, y la literatura se está empezando a fusionar con la ilustración. Estamos sacando muchas ilustraciones con libros de fantasía y terror. Entonces está abriéndose más el mercado de la ilustración en España. De hecho, tenemos ya una gran cantidad de ilustradoras y ilustradores que están hoy en día trabajando profesionalmente en España. Pero seguimos estando a la zaga de otros países, como puede ser la zona franco-belga o la zona de Estados Unidos o la de Japón, que tienen una cultura de cómic y la ilustración mucho más arraigada que nosotros. Entonces todavía es un campo bastante complicado en España, pero por suerte la verdad es que las editoriales están empezando a apostar muy fuerte por ello y está empezando a moverse de una manera más adecuada para este género que muchas veces está tan olvidado en nuestro país. Forgotten es la obra con la que Cris Ortega ha logrado un puesto de honor en el mundo de la ilustración española. Hasta el momento ha publicado 3 volúmenes y ya trabaja en el 4º y último de la serie. No, Forgotten yo siempre digo que es una historia hecha de historias, porque la historia de Forgotten nos habla de un reino sin nombre que está a medio camino entre el sueño y la realidad, y allí lo único que hay es un árbol. En ese árbol hay un montón de hojas, algunas son verdes, otras son amarillas, rojas, algunas están más podridas, otras son más nuevas, pero todas ellas cuentan una historia. Tú coges una hoja y lees una historia. Es como un libro abierto. Entonces Forgotten reúne algunas de esas historias. Cada volumen reúne 4 historias distintas de las que se relatan en ese árbol. Entonces es una historia realmente hecha de historias. Las historias que se relatan, algunas son románticas, otras son de terror, otras son más fantásticas, otras son dramas, un poquito de todo. Han salido hasta ahora 3 volúmenes y hay un 4º volumen que será el último, que en el que estoy trabajando ahora mismo y que si las cosas van bien pues podrá salir publicado el año que viene. Así, los seguidores de la obra de Cris Ortega, que son muchos en todo el país, esperan ansiosos este nuevo trabajo con el que podrán sumergirse en un mundo de fantasía trazado en papel cuché.